Buenas tardes hermanos, vamos a comenzar la reunión de oración y para empezar vamos a leer un texto que está en Salmos 73, 28. Dice así: el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Ojalá que este sea nuestro sentir, ¿no? El querer estar siempre cerca de nuestro Dios, porque como dice el Salmo, Él es el bien, en Él encontramos bendición. Y dice en otra parte, en el Salmo 116, dice que anhela mi alma, dice que anhela fervientemente estar en sus atrios, estar en su presencia, pero que ese también sea nuestro deseo, ¿no? De que aunque estamos separados físicamente, buscar y anhelar el estar juntos espiritualmente y juntos ahora como pueblo para cantar, adorar y después más adelante poder recibir la palabra de Dios, que siempre es de bendición para nuestras vidas. El primer coro es ven. Es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, toda lengua confesará que Él es Dios, la rodilla se doblará, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, la rodilla se doblará, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Ven, es hora de adorarme. Ven, abre tu corazón a él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, toda lengua confesará que Él es Dios, la rodilla se doblará, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, la rodilla se doblará, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Para la segunda canción vamos a leer un versículo que está en la palabra de Dios, está en Nehemías 9:5 y dice así: si bien está todo el pueblo reunido en esta parte, los levitas son los que van a decir esto, ¿no? Dice: levantaos y bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza.
Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Qué bueno que tenemos este Dios, ¿no? Es todopoderoso, es sublime, es 3 veces santo y siempre está con nosotros. Vamos a cantar para alabarle cuán grande es Dios. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cuéntale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, y el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad de Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cuéntales cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Su nombre sobre todo Él es digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Su nombre sobre todo Él es digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuéntales cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Bueno, hermanos, para terminar la parte de alabanza, me gustaría que cantemos un último coro que es En aquella cruz. Y si bien antes me gustaría que pensemos en lo que cantamos anteriormente, ¿no? Que tenemos un Dios grande, que es poderoso, que creó todo con su voz, que todo le pertenece, que todo se sustenta por su poder, y que aún así, siendo Él 3 veces santo, siendo perfecto, Él nos miró a nosotros que estábamos perdidos y se vistió de humanidad, vino a este mundo y fue tentado en todo, pero no pecó, y aún así quiso morir por nosotros, quiso rescatarnos, a nosotros que estábamos perdidos. La siguiente canción es En aquella cruz, y espero, hermanos, que
que cuando cantemos esta canción podemos meditar mucho en la letra que tiene. Podemos cantar con entendimiento y con gozo porque es la obra de nuestro Salvador. Eso es lo que Él hizo para rescatarnos. Sangre que derramó en la cruz, el pecado ya no me puede atar. Libre soy en él, libre en verdad. Él pagó por mí, su perdón me dio por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar. Libre soy en él, libre en verdad.
noches, queridos hermanos. Damos así comienzo a esta segunda parte de esta reunión de oración, en la cual estamos estudiando, como todos los días miércoles, este libro de Hebreos, ¿sí? Este capítulo 9, que es el capítulo que vamos a ver hoy, viene a continuación del capítulo 8 que estuvimos viendo anteriormente con el hermano Gustavo Arduzo, que nos estuvo dando la explicación. Y aprovechamos también de que si no tuviste la posibilidad de ver el capítulo anterior, de la reunión anterior, en las redes sociales de la iglesia estamos subiendo las distintas actividades, ¿sí? Si usted entra a YouTube, va a poder encontrar que en la reunión de los días miércoles vamos también subiendo las reuniones que fuimos teniendo, y el hermano Arduzo nos había dado el mensaje sobre el capítulo 8, que es el capítulo que viene antes que este que vamos a ver hoy, que es la continuación, ¿sí? Así que si no lo pudiste ver, te invito, querido hermano, querido amigo, quizás también que nos estás escuchando, para que puedas escuchar el capítulo anterior. ¿Por qué? Porque viene en conexión al capítulo 9 que vamos a hablar ahora. Y respetando un poco lo que veníamos hablando, el título quizás que podemos compartir en esta noche es Jesucristo es mejor. ¿Por qué Jesucristo es mejor? Bueno, vamos a empezar a leer estos pasajes. Bien habíamos dejado de tarea poder leer este capítulo 9 porque es un capítulo extenso, ¿sí? Y lo que vamos a tratar de hacer ahora es de darle una explicación o resumen a este capítulo más que leerlo. Así que si no lo has leído, puedes pausar el video, ponerlo ahora en este momento en lectura, pero si ya lo has leído, entonces acompáñanos en la explicación. Y este mensaje va a tener, se puede decir, dos partes, ¿sí? Esta primera parte nos va a hablar, en este mensaje que dijimos que Jesucristo es el mejor, nos va a hablar en esta primera parte de un santuario terrenal. Ahora, ¿qué es este santuario terrenal? Si ustedes leen el versículo del 1 al 5, nos va a estar hablando del tabernáculo, ¿sí? No es el templo que creó Herodes, que eran los que los pasajes anteriores venían hablando, sino que ahora está hablando del tabernáculo que Dios le mandó a Moisés a crear allí en el desierto, ¿sí? Y si nos ponemos a ver estos versículos, dice que el versículo 2, por ejemplo, dice que el tabernáculo llevaba esta forma o este modo de armar, ¿sí? Si a ustedes les interesa o si quieren profundizar todo esto, ustedes van a encontrar, por ejemplo, en Éxodo, en el capítulo 20 al 23, Dios en el Sinaí le da los mandamientos y las leyes al pueblo de Israel mediante Moisés. En el capítulo 24 tenemos que Dios le da a Moisés y al pueblo el pacto que estuvieron viendo con el hermano Gustavo la última reunión. Y en el capítulo 25, en lo que resta después del libro, vamos a empezar a ver que Dios da órdenes directas de cómo armar el tabernáculo, ¿sí? Y dando un breve resumen, aquí en Hebreos, nos dice que el tabernáculo constaba de dos partes. La primera parte es lo que la palabra de Dios llama lugar santo, que dice que allí estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Sin embargo, dice que después de este lugar santo hay un velo en el versículo 3, y después de este velo se encuentra el lugar santísimo. El lugar santísimo, bueno, nos relata que había un incensario de oro, el arca del pacto, que estaba cubierta de oro, y da los detalles de ese arca. Ahora me interesa el versículo 5, porque yo cuando preparaba este mensaje dije, bueno, qué bueno es poder centrarnos y hablar en esta noche del tabernáculo y todo lo que podemos aprovechar del mismo. Sin embargo, el escritor en este libro nos dice en el versículo 5 que sobre ella dice, estaban los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. Quizás nos preguntamos, bueno, ¿qué es el propiciatorio? ¿Qué son los querubines de gloria? ¿Por qué lo cubrían? Preguntas que, si vamos a Éxodo, vamos a encontrar la respuesta. Pero acá el escritor dice algo, en el versículo 5 dice, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle.
¿por qué no se puede hablar en detalle? ¿Qué pasaba con esto? Y yo decía, bueno, me iba a detener a dar todos estos detalles que el escritor trata de evitar, y yo digo quizás porque no tenía mucho tiempo para escribir, pero en realidad él no quiere dar detalles, él no se quiere frenar acá, como diciendo, si ustedes después quieren investigar, investiguen, en Éxodo van a encontrar toda la información de esto, pero es que el foco de lo que estoy hablando, el foco de este pasaje no es el tabernáculo. No me voy a detener en ello porque el foco de este pasaje, el centro de este pasaje y básicamente el centro de lo que el autor está escribiendo aquí es que tenemos que poner la mira en Jesús, porque Jesús, nuestro Señor, es mejor. ¿Y por qué detenernos a observar eso si podemos observar lo que es mejor? Por eso el pasaje continúa, ¿no?, en el versículo 6 y 7, y acá llegamos al segundo ítem quizás de este mensaje, porque veíamos recién que teníamos un santuario terrenal, es decir, un tabernáculo que Dios dejó al pueblo de Israel, ¿sí?, con todas estas ordenanzas, pero también dice que dejó un ritual exclusivo. Ahora, ¿por qué exclusivo? El versículo 6 y 7 dice que así estaban dispuestas estas cosas por Dios, que en la primera parte del tabernáculo, el lugar santo que habíamos hablado recién, entraran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero el versículo 7 nos es claro y dice que en la segunda parte, es decir, en el lugar santísimo, ese lugar que estaba detrás del velo, el sumo sacerdote solo podía entrar una vez al año, y no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo. Encontramos que Dios había dado instrucciones para crear este templo con un formato especial, pero también daba un ritual, y este ritual era un ritual exclusivo. ¿En qué constaba este ritual? Muy bien, el pueblo podía pedir perdón por sus pecados mediante sacrificios, pero el pueblo no podía entregarlos. Por eso es que Dios había mandado a tener un grupo privilegiado, separado, que se iba a encargar esto, que eran la tribu de Leví, ¿sí?, que se iba a dedicar al sacerdocio. Ahora, no todos podían tampoco estar en el templo. Dice que los sacerdotes, aquellos que Dios había llamado a ser sacerdotes, podían estar en la primera parte del templo, ¿sí?, en la primera parte del tabernáculo. Pero dice que una sola persona podía llevar el sacrificio a la segunda parte, al lugar santísimo. ¿Por qué es que llevaba este sumo sacerdote ese sacrificio a esa segunda parte, a ese segundo lugar? Es porque en el lugar santísimo estaba la presencia de Dios. Y una vez al año, solamente dice lo que acabamos de leer, el sumo sacerdote podía entrar a pedir perdón, primero por sus ofensas, por sus pecados, y luego por las del pueblo, mediante sacrificios, dice. Solo una persona podía entrar. El pueblo directamente no podía entrar al tabernáculo, y los sacerdotes solamente tenían el privilegio de entrar hasta la primera parte. Este ritual exclusivo solamente le daba la posibilidad a un solo sumo sacerdote de entrar a la presencia de Dios, y solo para pedir perdón por sus pecados. Pero el ritual sigue, ¿sí? Y también sigue el capítulo 9, y vamos a encontrar en el versículo 10, por ejemplo, de que este ritual no solo exclusivo, sino que también era un ritual temporal, porque dice que todas estas cosas, es decir, estos rituales, consistían en comidas o bebidas o diversas alusiones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Ya en este versículo el escritor nos está dando a entender que las cosas tenían que cambiar, y que iban a cambiar, y que esto iba a quedar atrás, que este ritual es temporal. También nos habla en el versículo 9 de que este ritual no es algo original, este ritual es una sombra de lo que
iba a pasar en el plano celestial. Dice el versículo 9, lo cual es símbolo para este tiempo presente. Entonces tenemos que Dios dio un santuario terrenal con un ritual exclusivo, un ritual temporal, un ritual que no es original sino que es sombra de lo celestial, pero encontramos también que este ritual es un ritual ineficaz. El versículo 8 dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, el versículo 10 continúa, según el cual se presentan las ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Versículo 8 nos está dando a entender que todavía en ese momento, con esto que Dios había preparado, no había un acceso a este lugar santísimo, no había acceso a Dios, no había un camino libre hacia Dios. Y todo este ritual no nos ayudaba, porque acabamos de leer en la última parte del versículo 9, dice que no puede ser perfecto este ritual a la persona que lo practica. Con lo cual era un ritual ineficaz, ¿no? Ahora, si nos vamos a buscar un poco qué son estos sacrificios, recién habíamos dicho que en el capítulo 25 en adelante, de Éxodo, Dios iba a dar las partes del templo, y mucho más adelante también termina dando los rituales que se iban a dar en este lugar, los sacrificios que tenían que realizar. Y un historiador, en lo que buscaba, dice, las ceremonias de sacrificio que se realizaban en el Antiguo Testamento eran tan difíciles y complicadas que realmente en el pueblo nadie las conocía en detalle, excepto los sacerdotes que estaban a cargo de ellas. Además, ya que los tipos, maneras y nombres de los sacrificios eran similares o coincidían y ellos abundaban, no era fácil notar la diferencia. Es decir, el pueblo había tomado todo esto que Dios le había hablado, tanto en costumbre, es decir, bueno, hay que hacerlo en tal fecha, hay que hacerlo, que habían perdido básicamente el sentido de ser el ritual. Recordamos el Señor Jesús en los tiempos que estuvo aquí en la tierra, cómo se había depravado el templo, a tal punto que todo era un mero negocio, ¿no? Encontramos al Señor Jesús un día, dice que dando un azote de cuerdas, tiró todo, desarmó todo, porque habían hecho del templo un lugar donde Dios había dado el privilegio para tener comunión con Él, aunque sea a una sola persona una vez al año. Ellos habían convertido todo eso en un negocio. Habían perdido de vista el objetivo del sentido por el cual Dios había dado al tabernáculo. Además, este historiador dice, si tenemos que resumir estos sacrificios que se daban en los más importantes, tenemos 3 sacrificios que eran el sacrificio de ofrenda de expiación, es decir, la persona hacía un sacrificio para pedir perdón por pecados que había hecho de una forma no intencional, es decir, pecados que habían ocurrido pero que él jamás lo había hecho de forma voluntaria. Es decir, bueno, sucedió, ¿sí? No fue a conciencia, no fue a propósito, sin embargo, el pecado se cometió y realizo esta ofrenda de expiación, realizo este sacrificio para pedir perdón por esos pecados. Había un segundo sacrificio que ahora sí era el sacrificio de la culpa, es decir, yo ofrezco un sacrificio para pedir perdón por mis pecados que los hice de forma consciente. Y había un tercer sacrificio que era el sacrificio de paz que la persona realizaba dándole gracias a Dios por haber aceptado, por haberlo perdonado mediante los sacrificios anteriores. Ahora, como bien leíamos recién, decíamos que el pueblo no tenía muy claro estas cosas,
Y llegábamos a la realidad de que estos sacrificios eran ineficaces, ¿sí? Porque Dios lo que buscaba mediante todo esto era la comunión con la persona, y la persona la termina perdiendo. ¿Qué pasaba? Estos sacrificios simplemente eran rituales y no cambiaban a la persona. La persona no surgía en ellos un cambio. Por eso es que llegamos a esta segunda parte de este capítulo, donde aquí ya podemos empezar a mostrar o presentar a nuestro Señor Jesús como el mejor. Es que Jesucristo es mejor, habíamos dicho al principio. ¿Por qué? Porque encontramos en el versículo 11 que Jesucristo presenta un mejor santuario. Habíamos dicho que los rituales anteriores iban a tener un tiempo limitado. ¿Y por qué iban a tener un tiempo limitado? Dice que cuando ya estaba presente nuestro Señor Jesucristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no es de esta creación. Es que claro, ¿se acuerdan que habíamos dicho que Dios dio la forma de crear un tabernáculo terrenal, pero que a su vez era sombra de los celestiales, que el tabernáculo, el templo real, este templo perfecto, este tabernáculo perfecto, estaba en los cielos? Y nuestro Señor Jesús dice que entra como gran sumo sacerdote a este tabernáculo celestial, ¿sí? Pero ¿a quién entra el Señor Jesús como sumo sacerdote a este tabernáculo celestial? El versículo 12, 13 y 14 dice que el Señor es un mejor sacrificio. Por eso podemos leer que dice que ya no de sangre de machos cabríos ni de becerros, como se hacía en los rituales anteriores, sino que ahora, por su propia sangre, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, entró una vez y para siempre al lugar santísimo. ¿A qué lugar santísimo? ¿Al tabernáculo que se había dado en la antigüedad? No. Al lugar santísimo real, a la presencia misma de Dios en los cielos. Habiendo, dice, una vez presentados en el lugar santísimo, obteniendo eterna redención. Y seguimos hasta el 14, porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y la ceniza de las becerras rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuanto más entonces la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que no tenía eficacia los rituales anteriores? No era eficaz porque no había un cambio en la persona, porque como nos está diciendo acá en este lugar, estamos muertos. Y un muerto haciendo obras es una obra de los muertos, es decir, no tenía ningún tipo de sentido. Por eso es que en este versículo, el 15, el 14, perdón, dice que limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Personas muertas, si hacen obras muertas. Y el sacrificio de nuestro Señor cambia esto. Cambia esas obras que nosotros intentábamos hacer por nuestros propios medios para poder llegar a Dios mediante estos rituales, los cambia y los cambia en vida. Pero el versículo 15 continúa, dice que en Jesús, así como encontramos que entró a un santuario perfecto, a un mejor santuario, que ofreció un mejor sacrificio a sí mismo, se ofreció. Encontramos en el versículo 15 que ofrece un mejor pacto, que el pacto que se había establecido allí en el Éxodo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna.
El Señor Jesús ofrece un mejor sacrificio y ahora ofrece un mejor pacto, dando una herencia eterna, nos dice. Ahora el capítulo continúa, los versículos siguen y nos va hablando de que así como en el pasado Dios había dado estos rituales y era claro que Él pedía sacrificios, Él lo que pedía era el sacrificio que demandaba una muerte y demandaba sangre. Ahora hay una palabra que es muy importante acá, que estamos leyendo, que es la remisión. Más adelante menciona el perdón de los pecados. Y esto es importante también saberlo. Cuando uno iba y pedía perdón por sus pecados, y Dios aceptaba ese perdón, no es que el pecado desaparecía, es decir, bueno, te perdono y no pasó nada acá. Por eso Dios es que da estos sacrificios. El pueblo cuando pecaba, una persona cuando pecaba, tenía que presentarse en ese día específico al tabernáculo y llevar un animal que iba a ser dado en sacrificio. A eso se le llamaba remisión. La persona ponía sus manos en el animal y simbólicamente traspasaba sus pecados a este animal. Este animal entraba al tabernáculo y allí el animal era sacrificado. El animal pagaba con su muerte por los pecados de la persona. La sangre era la demostración que se llevaba de haberse efectuado ese pago, por así decirlo. Hay un problema. Vivían pecando, las personas vivían pecando. Todos los años había que repetirlo, todos los años había que pedir perdón por sus pecados, todos los años habían que ofrecer sacrificios, porque esto es lo que mandaba Dios. Sin embargo, encontramos que aquí el Señor Jesús se presentó una sola vez. Y el Señor Jesús se presenta como un cordero, dice, sin mancha, sin pecado, sin relación con pecado. Y se ofrece en sacrificio. El Hijo de Dios ofreciéndose a cargar los pecados de toda la humanidad. Y aquí lo que le da el título de un sacrificio perfecto. No era como los antiguos animalitos, que solo te cubrían ese pecado que vos confesabas. No. El sacrificio de nuestro Señor Jesús no solo era cubrir, lograba el perdón de todos los pecados. De los que cometimos, de los que cometemos y de los que vamos a cometer. Por eso Él era un sacrificio aún mayor. Lograba con su muerte el perdón total de los pecados. Pero sí aún más. Porque mediante el sacrificio del Señor Jesús, Él hace una obra inmensa a favor nuestro. ¿Se acuerdan que decíamos que el ritual anterior era un ritual exclusivo? Solamente los sacerdotes podían hacer parte de este ritual y solamente el sumo sacerdote una vez al año podía entrar a la presencia de Dios. Acá leemos en su palabra que el Señor Jesús, al morir, y recordamos lo que pasó simbólicamente, el Señor Jesús al morir en la cruz, al expirar en la cruz, la palabra de Dios dice que el velo se partió de arriba abajo, dando a entender que ya no había velo, no había separación, porque el pecado ya no era un impedimento. El Señor Jesús en ese momento nos abrió las puertas al lugar santísimo, nos abrió lugar a la presencia de Dios mediante su sacrificio. Nuestro pecado Él lo llevó, así como
Podemos leer en Isaías 53 que Él cargó todos nuestros pecados, efectuando la remisión como se hacía en la antigüedad. Nuestros pecados fueron sobre Él y Dios juzgó esos pecados sobre Él. Tenía que haber muerte. Tenía que haber muerte. Cuando el Señor Jesús estaba en vida y le decía a sus discípulos, es necesario que yo muera. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede llevar fruto, decía. Y en su momento nadie entendía cómo quiere morir. En los versículos siguientes dice que Él al dar este nuevo pacto, al dar, y lo compara con un testamento, ¿no? Dice, y si una persona crea un testamento para sus hijos, el testamento no tiene validez hasta que la persona muere. Es de ahí donde sus hijos se benefician por el testamento que él dejó, que reciban la herencia. Pero ese testamento, ese pacto, no tiene validez hasta que la persona que hizo este testamento o hizo este pacto muere. El Señor Jesús decía lo mismo, ¿no? De nada sirve que yo esté acá con ustedes porque yo tengo que morir. Él tenía que ser sacrificado para que tuviera eficacia, para que tuviera validez, para que ese pacto tuviera sentido, ese nuevo pacto que nos está brindando el Señor a cada uno de nosotros. El capítulo sigue y luego continúa en el capítulo 10. Pero estos últimos versículos, es decir, los versículos que vamos a encontrar entre el versículo 23 y el 28, lo tomo como un pequeño cierre que nos da el autor para este capítulo, ¿sí? Donde podemos recapitular lo que el Señor Jesús hizo por cada uno de nosotros, porque encontramos que el Señor Jesús vino a quitar nuestro problema más grande, que era quitar el pecado del medio. El pecado es lo que provocaba que hubiera un lugar santo, un lugar santísimo, para poder acceder a la presencia de Dios. Y el Señor Jesús sacó ese obstáculo, nuestro pecado. Él cargó con nuestro pecado. Él pagó por nuestros pecados. Como segunda lugar podemos decir que nuestro Señor Jesús vino a darnos acceso al Padre, es decir, acceso al lugar santísimo, sin el impedimento del pecado. Por su sacrificio tenemos perdón delante de Dios y tenemos acceso al Padre. Muchas veces escuchamos que hoy en día, ¿no?, todos buscan que seamos inclusivos. Dios cambió mediante el sacrificio del Señor Jesús ese ritual exclusivo para una invitación inclusiva. Todos pueden ahora, mediante el sacrificio del Señor Jesús, acceder a la presencia de Dios. Ahora, ¿cómo accedemos a la presencia de Dios? El apóstol Pablo en el libro de Romanos dice que justamente los que nos identificamos con el sacrificio del Señor Jesús, los que confiesan con su boca y los que creen en su corazón el sacrificio que Dios hizo, los que, como normalmente decimos en las reuniones de predicación, reconocen en su vida sus pecados y piden perdón por ellos, así como se hacía en la antigüedad, pero esta vez reconociendo que el sacrificio de verdad, el sacrificio que vale la pena, el sacrificio eficaz, fue el Señor Jesús en la cruz hace ya más de 2000 años, y reconocemos que Él es nuestro Señor. Él nos da el perdón de nuestros pecados, y automáticamente podemos gozar de la presencia de Dios. Pero el capítulo sigue, porque se acuerdan que nosotros habíamos dicho que los sacrificios anteriores, los rituales que se hacían eran ineficaces porque no podían cambiar a la persona. Sin embargo, el Señor Jesús vino a cambiarnos. Leíamos que hacíamos obras de muertos, por lo cual nuestras obras eran muertas, y Él vino a cambiar eso, porque Él vino a cambiar nuestro estado de muerte, muerte espiritual, a darnos vida espiritual.
Por eso podemos encontrar lo que dice Pablo en la carta segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice que de modo que si alguno está en Cristo, volvemos otra vez a lo que decíamos recién, si yo le pido perdón a Cristo y estoy en Él, es decir, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. El Señor Jesús viene a traer vida nueva a cada uno de nosotros. Nos quiere cambiar. Eso es lo que no podían hacer los rituales anteriores. Él quiere hacer esto. Quiere cambiar nuestras vidas. Y a partir del momento que nosotros le confesamos nuestros pecados al Señor y aceptamos su sacrificio, Él empieza a hacer una nueva obra, cambiando al hombre muerto por un hombre nuevo que vive. Pero no solamente quita el pecado del medio, no solamente mediante su sacrificio nos da acceso al Padre por medio de un cambio de nuestras vidas, sino que dice que el Señor Jesús hoy está en el lugar santísimo, al lado de Dios, como nuestro abogado. Podemos leer en las cartas de Juan que dice que el diablo está constantemente yendo a la presencia de Dios para acusarnos por lo que nosotros hacemos. Y sin embargo tenemos en nuestro Señor Jesús un abogado que dice: yo tengo un nuevo pacto, hice un nuevo pacto con ellos. Ellos se equivocan, ellos pecan, pero aquí están las marcas del sacrificio. Y como podemos leer que dice Pablo, y la sangre de Jesucristo es lo que nos limpia de todo pecado, es lo que nos hace acepto en el amado, es lo que nos da acceso al Padre por medio del Señor Jesús, que está allí defendiéndonos. Pero no solamente está allí defendiéndonos, sino que nos da una esperanza real, una esperanza viva. El versículo 28 termina así, dice: así que también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos. Aparecerá una sola vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Él va a volver, dice, a salvar a los que le estamos esperando. Este mensaje termina con esperanza. Esperanza que antes no había, esperanza que antes no se conocía. El Señor Jesús termina este mensaje con esperanza. Y en estos días quizás que sufrimos y que estamos y vivimos en este modo tan particular, con esta enfermedad, ¿no? Con este virus que está dando vueltas, que está poniendo al mundo de cabeza, el Señor Jesús trae esperanza. Y nosotros como hijos de Dios, en este cuerpo local que estamos en la iglesia de Morón, hemos sufrido quizás muchas partidas de personas que se han adelantado en esta vida, ¿no? Pero el Señor Jesús nos deja una esperanza que es viva. Él va a volver a buscarnos. Él está preparando un lugar en los cielos, como lo dijo antes de morir. En Juan 14 podemos encontrar que Él está preparando un lugar para cada uno de nosotros, en la presencia de nuestro Señor. Todo valió por su sacrificio, por su muerte en la cruz. Un mejor sacrificio, decimos. Ese sacrificio es lo que a nosotros nos da hoy esperanza. Él va a volver. Él está en este momento, dice, preparando el lugar para nosotros. Y nos va a venir a buscar. Ya no con relación al pecado, dice. Me gustaba, porque el otro día leía una canción, escuchaba una canción, y el escritor hablaba sobre la traducción
sobre la tradición judía, ¿no? En los tiempos en los que Nerón estaba tomando por medio de locuras, ¿no?, a los cristianos, dice que los prendía a fuego o los tiraban en el Coliseo para ser devorados por leones, y buscaba también, ¿no?, a los cristianos para matarlos, haciendo desastres en Roma. Dice que lo que cuenta la tradición judía, ¿no?, es que los cristianos escapaban de Roma, y entre ellos se encontraba Pedro, el apóstol Pedro, el intrépido Pedro, ya un hombre grande, ¿no? Pero dice que el remanente de cristianos se estaba escapando de Roma por todo lo que estaba sucediendo, porque los estaban buscando para matarlos. Y dice que Pedro, mientras salía de la ciudad, se encuentra una persona que conocía muy bien. Y él hace esta pregunta: ¿cómo va, mi Señor? ¿A dónde va, mi Señor?, le pregunta. Y el Señor dice que se da vuelta, lo mira y le dice: voy a morir de nuevo, Pedro. Voy a morir de nuevo. Pedro, según lo que cuentan los historiadores, entiende de esa forma que él tiene que volver para predicar el Evangelio y entregar su vida por el Evangelio. Pedro vuelve dejando este remanente y termina siendo crucificado. Ahora, lo que este cantante decía o escribía, dice: qué hermoso es pensar que nuestro Señor Jesús, si tuviera que volver a morir por nosotros, lo haría. Por nosotros que no valemos nada, Él lo haría. Ahora, yo encuentro en la palabra de Dios que lo hermoso no es que Él tenga que volver a morir por nosotros. Lo hermoso es que, siendo un Dios perfecto, puro, sin mancha, vino a morir por cada uno de nosotros. Ya lo hizo. Y lo más hermoso de todo esto es que su sacrificio fue tan perfecto que no se tienen que volver a realizar más sacrificios. Él no va a volver a morir por nosotros porque ya vino a morir por nosotros. Él vino a entregar su vida, sufrió lo que nosotros teníamos que sufrir. Y cuando vuelva, dice la palabra de Dios muy clara, ya no será en relación con el pecado. Él el problema del pecado ya lo solucionó. Las cuentas quedaron pagadas en la cruz. Y va a volver a buscar a cada uno de nosotros. Y todos estos hermanos que se nos adelantaron, cuando Él vuelva, juntos todos vamos a poder gozar de Dios. Vamos a poder disfrutar todos juntos de su presencia. Así como nosotros hacíamos hoy al principio de esta reunión, que cantábamos juntos a Dios, lo vamos a poder hacer. Le vamos a poder dar las gracias a Dios de forma personal, cara a cara, por todo lo que ha hecho por cada uno de nosotros. Vamos a poder darle gracias a nuestro Señor por ser el mejor. Aquel que nos da una mejor bendición, nos da un mejor pacto, realizó un mejor sacrificio, aquel que nos cambia la vida y aquel que nos da una esperanza eterna. Que Dios, hermanos, pueda bendecir su palabra, sabiendo que Él va a volver pronto y que nosotros estamos aquí esperándolos. Que Dios los bendiga.